Buenas tardes a todos. Primero pedir un poco las disculpas por cómo me presento. Vengo de muchas historias. Vamos a ver. El tema del debate es, bueno, el debate no, de este encuentro internacionalista e antiimperialista es Cuba desde Europa. Y por tanto yo voy a tocar la cuestión de Cuba desde Euskal Herria. Porque Cuba y Euskal Herria es parte de Europa. Y la mejor forma de defender y de solidarizarnos con Cuba en estos momentos es saber todo lo que le debemos a Cuba, todo lo que nuestro presente es gracias a Cuba y todo lo que nuestro futuro puede ser en la medida en que incidamos en él gracias a Cuba. Hubo un cartel de Azcapena hace muchos años que decía: si Cuba cae. Nosotros decimos ahora que si Cuba cae no solamente caerá Euskal Herria, que Cuba cae, caerá toda una estrategia de los pueblos, toda una rebelión de los pueblos, toda una alternativa de los pueblos, ¿no? No solamente si Cuba cae, si cae Palestina, si cae Yemen, si cae Siria, si cae Venezuela, si cae África, si cae Sahel, ¿no? Y esto es una de las cosas que quiero explicar. Desde la perspectiva europea y, por tanto, desde la perspectiva vasca, nosotros debemos mucho a Cuba, más de lo que sospechamos, ¿no? Y bueno, eso es lo que voy a intentar. Tenemos poco tiempo, entonces voy a hacer 10, cada uno intentaré que sea de 2 minutos o de 3 como máximo, 10 anotaciones telegráficas para, en el plano telegráfico, explicar un poco, ¿no? Como le explicaba al camarada, a raíz de un periplo que hemos hecho por otros sitios, cuando acabe esto voy a sacar un texto sobre Palestina, Cuba y los derechos inhumanos, teniendo en cuenta la cobarde decisión de ese tribunal imperialista sobre la justicia, ¿no? Cobarde y cobarde, desde cualquier punto de vista, contra el pueblo de Palestina, como ha sido cobarde contra el pueblo de Cuba y como está siendo cobarde contra el pueblo de Haití también, ¿no? Bien, el primer punto será Cuba como sujeto de crítica radical contra el imperialismo europeo. El segundo, Cuba en la acumulación de capital para la burguesía vasca. Tercero, Cuba como factor material y simbólico de acumulación de fuerzas revolucionarias. 4, la liberación de Cuba y la crisis del imperialismo español y, por tanto, el capitalismo vasco. 5, la opción definitivamente de la burguesía vasca a favor de un Estado español a raíz del hundimiento de la independencia de Cuba. 6, Cuba y toda nuestra América como lugar de recepción de centenares y miles de refugiados políticos vascos que encontraban en Cuba y en nuestra América el asilo, como encontraron en México, en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en Cuba, etc. Y el impacto que eso tuvo en la cultura vasca, que es un tema que no se quiere tocar. 7, el imperialismo a partir de ahí contra Cuba y la función del subimperialismo europeo en la agresión a Cuba y, por tanto, la función del subimperialismo vasco contra Cuba, contra Argentina, contra toda nuestra América, que tampoco se quiere tocar. 8, el impacto de Cuba y de otros países, pero de Cuba ya que estamos hablando ahora, en la formación de un sentimiento, lo que algunos llamamos un marxismo vasco, en la formación de una concepción socialista de emancipación nacional, que esto rompe cualitativamente con la concepción estatal española, francesa, etcétera, de lo que debe ser la interpretación del mundo. 9, el papel de Cuba en estos momentos en el mundo. Y 10, cómo luchar contra eso, cómo agradecer y fortalecer a Cuba en estos momentos. No, lo voy a hacer todo telegráficamente, porque, como os he dicho, amenazo con que cuando acabe esto dentro de 15 días haré una síntesis de todos los debates en los que hemos participado en estos 5 días sobre Palestina, contexto mundial, etcétera, y Cuba ahora en estos momentos, ¿no? Si una cosa tiene Cuba es que desde un principio supuso, junto con Haití, pero centrándonos en Cuba en estos momentos, supuso un cuestionamiento radical de toda la concepción europea, eurocéntrica,
de lo que es la política, la cultura, etc. Un cuestionamiento absoluto. Marcó un antes y un después desde el instante mismo en el que los invasores, entre los cuales había vascos, los invasores llegaron a las islas. Marcó un antes y después. Martí lo dice claramente, se ve en toda la historia, ¿no? Y, por ejemplo, para todo el socialismo utópico europeo, el descubrir que había sociedades que funcionaban sin dinero, que había sociedades que funcionaban comunalmente, que había sociedades que funcionaban desde una perspectiva cualitativa y humanamente superior a la dictadura del dinero que ya dominaba en Europa a partir mucho antes del siglo XVI, etc., fue un choque tremendo, ¿no? Pero no solamente eso, fue un choque tremendo al encontrar que había pueblos que estaban dispuestos a dejarse morir y también había castas y caciques, dirigentes que estaban dispuestos a negociar con el invasor, ¿no? Pero esto fue así. Fue un impacto tremendo para la cultura europea que abrió una perspectiva que no se le esperaban, porque cuando llegaron los invasores pensaban que iban a descubrir Japón o que iban a descubrir China. China antes que Japón, y se encontraron con el pueblo resistente de Cuba, de Haití y de toda la zona, ¿no? Bien, segundo, a partir de ahí Cuba, me voy a centrar en Cuba, fue un elemento, Cuba y África, Haití, toda la zona, pero fue un elemento clave en la acumulación de capital. Esto está aquí conocido y no me extiendo, ¿no? El azúcar, la esclavitud, el tabaco, etcétera, etcétera, fueron unos elementos claves de la acumulación de capital para el Imperio Español y también con respecto a Haití para el Imperio Francés, ¿no? Y para otros imperios, dejando otras zonas de esquilmación, ¿no? Pero no se entendería nada de la actual cultura en la cual estáis vosotros aquí ahora mismo sin el saqueo de Cuba. No se entendía nada, no se entendería nada de la comodidad que tenemos nosotros aquí sin el saqueo de Cuba, sin el saqueo del Caribe, sin la compañía guipuzcoana de Caracas que expoliaba desde Filipinas hasta México, hasta Caracas, y recogía todo el saqueo de Cuba y lo traía aquí. Sin la acumulación de esa sangre no se entendería nada de lo que nosotros estamos haciendo aquí con esta comodidad relativa. Por tanto, nosotros tenemos una obligación moral, pero no solamente tenemos una organización, un deber moral, tenemos también que tener en visión cómo se ha formado la sociedad vasca. En base a que, como decía Marx en el Capital, en uno de los tomos, cuando iban los irlandeses a Estados Unidos y volvían de una forma, volvían en forma de oro, el dinero de los irlandeses transformado en forma de oro, ¿no? Pues con los vascos pasa igual. Y eso no se quiere reconocer. Y si nosotros no reconocemos aquí que nuestro nivel de vida está íntimamente relacionado, aparte con la explotación de la fuerza de trabajo y de otras naciones, también en el saqueo sistemático de Cuba y esos pueblos, este acto no serviría para nada. Porque la solidaridad de Cuba y sobre todo las obligaciones que tenemos con respecto a la Cuba actual dependen de todo lo que nosotros les hemos sacado a ellos y de, por tanto, de una justicia retributiva, que es lo que más se analizaba con respecto al saqueo de India por parte de los británicos, ¿no? Y los datos son aplastantes, el saqueo de dinero, el saqueo de recursos. Hay multitud, vamos a dejarlo, los esclavistas vascos, por ejemplo, ¿no? Que se hicieron de oro. Y ese oro se quedó aquí, o se quedó en Sevilla, o terminó en China, o terminó en Holanda, ¿no? Pero ese oro estaba ahí y era sangre humana, ¿no? Y esos eran esclavistas vascos. Y no solamente eran esclavistas vascos, eran franciscanos, eran jesuitas, eran militares, eran universitarios, etcétera, ¿no? Eso fue un saqueo sistemático vital para que nosotros en estos momentos tengamos la situación que tenemos ahora, aparte de otros factores, ¿no? Por tanto, cuando queramos hacer disponer de una visión a fondo, como intentaré explicar después, de lo que está en juego, si no partimos de aquí, estaremos hablando en el aire, en nubes, ¿no? Tercero, por tanto, Cuba como fuerza material y simbólica de emancipación nacional. Material y simbólica de emancipación nacional me refiero a nosotros, aquí a Bilbao, donde estamos reunidos. No me refiero a Europa en general, en abstracto. Me refiero al hecho que la historia de Cuba nos presenta un cuestionamiento directo de lo que somos nosotros, de las responsabilidades que tenemos y, por tanto, de cómo, como iremos viendo, cada decisión que toma la burguesía vasca contra Cuba
y con la pasividad en estos momentos para hacer un salto, para que imaginemos. Hay varias industrias vascas pesadas que se están beneficiando del genocidio contra el pueblo palestino. Hay industrias pesadas vascas que se han beneficiado contra el genocidio del pueblo argentino, etc. Y nosotros estamos ahí metidos en ese asunto. En esta transferencia de valor mediante el saqueo sistemático, Cuba, centrándonos en Cuba ahora, se presenta como un no va más, cuidado aquí. Nosotros resistimos y vosotros estáis ahí, nos debéis, tenéis que militarizar, tenéis que solidarizarnos con nosotros y nosotros con nosotros en este momento, en este contexto del mundo, que luego analizaremos. Y por tanto es una conciencia. No es solamente, como se dice desde perspectivas idealistas, una interpelación. No, es un problema que concierne a la propia interpretación del mundo. Cuando hay un saqueo de fuerzas de trabajo, hay un saqueo de felicidad, de alegría, de infancia, de llanto, de dolor, de sacrificio, etcétera, etcétera. Y por tanto hay un saqueo y hay una perspectiva de solidaridad militante y sobre todo de deber moral del pueblo vasco, el pueblo trabajador vasco, para que haya una interrelación militante práctica para ayudar a Cuba, porque es la forma esencial de ayudar a todo el proceso mundial y la forma esencial de ayudarnos a nosotros mismos ahora, en este momento, ¿no? La liberación de Cuba desde esta perspectiva marcó un hito aquí en la cultura vasca. Un hito, ¿por qué? Porque por una parte, como veremos en ese punto, supuso un golpe. Uno de los dos representantes del nacionalismo que había entonces, Sabino Arana, había otro representante del nacionalismo cultural, Arturo Campión, pero el representante del nacionalismo pequeño burgués vasco envió una carta de solidaridad al pueblo de Cuba por la independencia. Y los españoles le metieron en la cárcel. Por ese telegrama de solidaridad. A partir de ahí, que ya venía de antes, y yo no tengo nada que ver con esa persona, excepto cuestiones geográficas, a partir de ahí, ya de antes, venía esa solidaridad práctica. Aquí se puso tres cuestiones. La independencia de Cuba marcó un proceso, se hundía el Imperio Español definitivamente. Y eso implicaba que la sociedad vasca se tenía que romper. Por una parte se rompió los cientos y cientos y cientos de vascos que se refugiaron en Cuba, en México, en otros sitios, al perder la Segunda Guerra Carlista. Cientos y cientos de vascos encontraron asilo en Cuba y en otros sitios. Por otra parte, la pequeña burguesía vasca comprendió que la independencia de Cuba podía ser un modelo para el futuro y de ahí el telegrama de felicitación de Sabino Arana, pero por otra parte, simultáneamente, la clase trabajadora vasca se dio cuenta que había acabado una realidad, la del Imperio Español, y empezaba otra nueva. Y esa realidad que empezaba una realidad muy dura. Sin la resistencia de Cuba, sin la independencia de Cuba, esto se hubiera retrasado mucho más. Yo me acuerdo muchas veces cuando debatimos entre nosotros y nosotras todo esto, nos acordamos de las cartas de Marx y Engels con respecto a la independencia de Irlanda, con la influencia que podría tener en el pueblo trabajador británico inglés, o la independencia de Polonia, o la independencia de Jamaica, etcétera, etcétera, el impacto que eso, o consideraciones posteriores, ¿no? El sexto punto, por tanto, es que todo ese proceso dirigido por Cuba, emancipado por Cuba, con el proceso anterior de la independencia y de la segunda independencia actual de toda nuestra América, pero solamente estamos hablando de Cuba, supuso el inicio de una tensión interna en la sociedad vasca. Una tensión muy fuerte entre la opción de la burguesía vasca a favor del imperialismo español, constituyéndose como un elemento central de la dominación de nuestra América y de Cuba, hasta tal punto que cuando el pueblo argentino decidió nacionalizar YPF de Repsol, hace unos años, la burguesía vasca mandó un escrito para que se castigara al pueblo argentino por nacionalizar una empresa donde había capital vasco. Y eso no ha sido en el siglo pasado, eso ha sido ahora en 2006, 2007, por ahí. Por esa fecha estoy hablando de memoria. Pues lo mismo pasó con Cuba. Esclavistas, terratenientes, empresarios
abandonaron Cuba para salvaguardar sus negocios y se vinieron aquí a explotar al proletariado de aquí, que ya lo explotaban de antes, ¿no? Pero eso ocurrió todo en nuestra América. Y eso marcó un hito. Y ese hito se marcó dentro de un contexto en el cual el imperialismo norteamericano y el inglés, a otra escala, el imperialismo norteamericano, marcó un salto entre la época colonial y la época imperialista. Y el Estado español como tal, dejando de lado el Estado francés, el Estado español como tal entró en una crisis profundísima. Se le había hundido todo el saqueo de nuestra América, todo el saqueo de Asia, la independencia de Filipinas, lo poco que quedaba en África se estaba hundiendo, se hundiría después, etc. En ese contexto, las burguesías vasca, catalana, andaluza, etc., decidieron crear el Estado español como respuesta a eso. Y eso no hizo sino agudizar los problemas que se están viviendo en estos momentos. Quiero decir una cuestión muy clara, que tiene unas repercusiones para el futuro. La independencia de los pueblos es decisivo para marcar el futuro de decadencia de las potencias imperialistas. La independencia de nuestra América, la independencia de Cuba, de Costa Rica, de Filipinas, etc., fue el aldabonazo último del hundimiento del Imperio Español y, por tanto, de respuesta de las burguesías que existían en la península ibérica para intentar constituir un Estado. Eso nos da ideas de lo que puede estar pasando ahora. Sin la resistencia de Cuba, eso hubiera sido mucho más largo. Y eso repercutió sobre nosotros. ¿Cómo repercutió? Repercutió en el octavo punto de una cuestión muy clara. En Euskal Herria se empezó a pensar desde finales del siglo XIX, desde comienzos del siglo XX, en una perspectiva de un socialismo vasco, una perspectiva de una lucha de clases vasca, porque ya no había imperio que saquear. Ya el proletariado de la burguesía vasca se encontraban cara a cara entre ellos directamente. Ya no había posibilidades de emigrar, de saquear, de que vinieran los indianos cargados de oro, etcétera, para crear casas lujosísimas en los pueblos de Vizcaya. Ya no había esa posibilidad. La ficción de que un imperio español exterior resolviera las contradicciones internas había desaparecido. Teníamos que ser los vascos y las vascas los que resolviéramos nuestro propio contencioso. ¿Y eso qué implicó? Implicó que la burguesía vasca optó por España. Y el proletariado vasco, con sus diferencias internas, fue optando por la república, fue optando por la independencia, fue optando por el socialismo. Y eso fue evolucionando. Y eso llegó un momento, a partir de la década de 1950-60, donde otra oleada, la del 37, 1937, a partir de la época de 1937, con el golpe franquista, fascista, etc., a partir de la década de 1950-60, donde vino toda la represión contra todo el movimiento de emancipación vasca, otra oleada de centenares y miles de vascos tuvieron que emigrar de nuevo, por tercera vez. ¿Cuándo? ¿A dónde? A Cuba, a México, a nuestra América. Y otra vez los lazos se volvieron a establecer. Y aquí vino la otra cuestión. Cuba se presentó como un elemento central, porque planteaba una cuestión de que era posible avanzar a la independencia nacional y al socialismo rompiendo con el imperio. ¿Cuántas decenas, cuántos centenares de militantes vascos y de militantes vascas en la década de los 60 hemos aprendido leyendo los textos de Che Guevara, los textos de Martí, los textos de Fidel Castro, los textos de Frank Fanon, desde otra perspectiva? ¿Cuántos hemos aprendido leyendo los textos de la emancipación de nuestra América o de África? Hasta tal punto que nos llamaban tercermundistas. En las discusiones internas nos llamaban tercermundistas. Entre otras cuestiones porque teníamos esa herencia. Y porque no nos fiábamos nada de ese marxismo occidental que se movía en una dimensión que no había entendido lo que era Fidel Castro, al cual despedazaron, como despedazaron a Chávez desde una perspectiva racista, a Evo Morales desde una perspectiva racista. Se les ha puesto a parir en el marxismo europeo. Pero también se puso a parir a Frank Fanon. Bueno, necesitaríamos otra charla en este sentido. Bien, eso se lo debemos. Y toda una perspectiva de que era posible avanzar a un socialismo desde una visión no controlada por la socialdemocracia europea, no controlada por el eurocomunismo,
lo he controlado eso, se fue aprendiendo, y me centro exclusivamente en Cuba, se fue aprendiendo de Cuba. Y cuando Cuba admitía y cuidaba y trataba a nuestra gente, a las exiliadas, a los refugiados y refugiadas, estaba en juego y estaba demostrándose lo que es el socialismo cubano. Y eso es parte de nuestra herencia. Pero no solamente eso. El papel de Cuba en estos momentos y, por tanto, el papel de Euskal Herria en estos momentos, en el capitalismo actual, que no es el mismo capitalismo de cuando la revolución, la lucha contra la invasión en Bahía Cochinos, sí es el mismo capitalismo en esencia. Yo insisto, por ejemplo, recomiendo que se lea la brillante intervención de Fidel Castro momentos antes de que llegaran las barcas a la invasión, cuando dicen cubanos nos vienen a quitar la patria, cubanos nos vienen a quitar las fábricas, cubanas nos vienen a destruir las escuelas, cubanos, supremanos, etcétera, etcétera. Recomiendo que se las... Y en eso nos formamos nosotros. Y en estos momentos, cuando está cayendo la que está cayendo, en esta pavorosa tercera gran depresión, cuando estamos viendo a los pueblos de África sublevarse, cuando estamos viendo a todas las luchas donde ha estado África metida hasta el cuello, Angola, Namibia, Argelia, Siria, etcétera, por citar algunos, etcétera, etcétera. En estos momentos Cuba vuelve a aparecer como un punto crítico. Como un punto crítico. Y nosotros miramos a Cuba y decir, hoy el socialismo en Europa y en Euskal Herria tiene mucho que aprender de Cuba. Y la mejor forma de mantener y sostener a Cuba es aplicar los logros de Cuba aquí. Y luego en la hermandad, en el internacionalismo, en discusión solidaria, etcétera. Y buenamente, y con mucha humildad, decir a los compañeros y compañeras cubanas, decir, nosotros pensamos, pero respetamos vuestra independencia. Porque la nuestra, cuando la conquistamos, será un efecto de la vuestra. Y eso en el mundo actual, cuando lo estamos viviendo. Mira, en estos momentos hay 190 guerras regionales que están librándose ahora mismo en el mundo. Es el momento más violento en el último tercio del siglo. Desde 1990 no ha habido 190 guerras librándose simultáneamente en estos momentos. La prensa imperialista está diciendo que necesitan 20, 30 años para preparar una guerra contra Rusia, una guerra contra China, etc. ¿Qué función tiene el imperialismo europeo plegado, el imperialismo español y francés, o subimperialismo europeo, incluyendo cobardemente, esencialmente, conscientemente pegado y supeditado al imperialismo norteamericano, cuando durante años han abandonado Cuba? Cuando ahora están tomando todas las decisiones bárbaras, cuando están silenciando todo lo que se está haciendo y cuando no están levantando la voz a favor de Cuba, como no la están levantando prácticamente a favor de Palestina o de otros sitios, o de Venezuela, o de Nicaragua o de otros sitios, por no hablar de Perú o por no hablar de otras partes y por no extendernos a otras situaciones, ¿no? En esa función del subimperialismo europeo, cuando se han callado como ratas, cuando han visto que los pueblos del Sahel se han sublevado contra el imperialismo francés, Cuba nos da una muestra de dignidad. Y para solidaridad y ayudar a Cuba en estos momentos, esa dignidad la tenemos que aplicar aquí mismo. Aquí mismo. No hay alternativa. No hay alternativa. Pues una solidaridad práctica, totalmente de acuerdo. La estamos haciendo diariamente. Puede ser una solidaridad teórica. Acudimos a todos los debates. Puede ser una solidaridad antiimperialista. Estamos metidos en consumo, placer y gozo en todas las luchas antiimperialistas. Puede ser una solidaridad cultural. Estamos absolutamente desarrollando incondicionalmente cualquier arte popular revolucionario. Pero sobre todo y fundamentalmente sabemos que si Cuba sobrevivirá será no solamente por la heroicidad de su pueblo, sino también por el apoyo incondicional de nuestro. Y que no olvide este segundo factor, está condenando a Cuba a sufrir tanto o más de lo que está sufriendo, injustamente, y con una conciencia de una heroicidad tremenda. Por tanto, en esta última parte, y concluyo, la lucha antiimperialista en estos momentos en el mundo pasa no solamente por la solidaridad con Palestina, con Siria, etcétera, etcétera, con Yemen, etcétera, etcétera, con prácticamente incluso podríamos decir
con la solidaridad de los obreros alemanes, con la solidaridad de los obreros franceses, de la solidaridad de los obreros norteamericanos, etcétera, también. Pero sobre todo y fundamentalmente desde esta perspectiva, nosotros aquí, euskaldunes, con lo que le debemos a Cuba, pasa fundamentalmente por la solidaridad práctica con Cuba, que no solamente es enviar un paquetito con 1.000 euros. Es una práctica revolucionaria, diaria y cotidiana que se puede realizar aquí en Euskal Herria o en Palestina o en el Sahel o en cualquier otra parte. Ese es verdaderamente el problema. Y si por alguna situación Cuba cayera, que no va a caer, los primeros responsables seríamos nosotros. ¿Qué más podemos pedir al pueblo de Cuba? ¿Qué más? Bueno, a continuación, bueno, si queréis algún compañero realizar una pregunta, yo creo que es una oportunidad de ¿no? Muy buenas tardes a todos aquí presentes. Como no te acerques, bueno. La pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes, queridos compañeros y camaradas aquí presentes. Mi nombre es Yalo Blay, soy de la Organización Panafricanista Mundial, que hoy está aquí presente, representando a todas las organizaciones panafricanistas que forman parte y componen el bloque panafricanista mundial, que hoy en día lucha por la liberación total del continente africano. Y la pregunta que le quiero hacer al señor Martí es que al escuchar su intervención ha mencionado mucho a África y ha hablado de la relación entre los pueblos europeos, cubanos y africanos y en esta lucha antiimperialista y capitalista. Pero me gustaría saber, como usted acaba de decir ahora al terminar su intervención, de que en esta lucha anticapitalista y antiimperialista, si Cuba cae, sería la responsabilidad de los europeos. Pero ¿usted cree que cuál es la posición de África entre actualmente lo que está ocurriendo en Cuba y en otros sitios del mundo? ¿Y usted cree que África no es verdaderamente lo que debería de liderar esta lucha antiimperialista? Porque realmente yo creo que lo que ha vivido Cuba y Fidel Castro ha podido demostrar a lo largo de los años que hemos podido aprender, Cuba, lo que le está pasando actualmente viene copiando directamente de lo que le lleva pasando a África desde el principio del siglo 60. Esta es la pregunta. Totalmente de acuerdo. Ya he existido varias veces que yo me ceñía a la yo me ceñía a la cuestión de Cuba, ¿no? Hablando de Haití, etcétera, etcétera. Bien, mira, ¿cuánto tiempo tenemos? No, suficiente para responder. En estas conversaciones que hemos tenido ahora en varios sitios, una cosa que hay que aclarar es que el lugar central que ocupa el intermedio es impedir que la antropogenia que surgió de África se extienda con una nueva cultura rebelde y emancipadora que se está produciendo en África en estos momentos. El caso de Sudáfrica ha sido brillante, maravilloso. La expulsión del imperialismo francés, los desprecios a los presidentes blancos, etcétera, ha sido una cosa bella y digna y de brindar, etcétera, etcétera. Bien, lo que hemos sostenido es que uno de los puntos que están en juego ahora por parte del imperialismo es que impedir que de nuevo Oriente Medio sea el sitio de conexión por el cual la nueva fuerza emancipadora, de eso se verán los programas que hemos hecho y en el texto que escribiremos, la nueva fuerza emancipadora
que surge de África conecte mediante Oriente Medio con Eurasia y de ahí pase en la tecnología actual, pase simultáneamente al resto del mundo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente. Si Cuba fue el sitio que en el siglo XVI supuso el primer golpe directo contra el eurocentrismo del siglo XVI, África estaba siendo el primer golpe directo contra el eurocentrismo del Imperio y de la República Romana. Eso es así. La guerra, las tres guerras púnicas de África contra el Imperio Romano, contra la República Romana, mejor marcan ya un hito histórico en el cual el continente Eurasia, porque Europa es un istmo de Asia, Eurasia occidental chocaba con África. Chocaba con África. Luego vino, bueno, no vamos a tocar la herencia de la cultura griega con respecto a África, la herencia de la cultura griega con respecto a Egipto, con respecto a la India, etc. Luego vinieron las cruzadas. Otra vez volvió a producirse el choque entre la Europa eurocéntrica y la tremenda cultura africana. Me estoy sintetizando mucho. Luego vino ya el colonialismo. ¿Quién venció a África? África no le venció la razón europea. África le venció la química y la ametralladora. No le venció la razón europea. Le venció la química, la ametralladora y el barco de vapor. Y todo eso se desarrolló después de siglos de saqueo intelectual de África. Porque no hubiera habido conocimiento del cero, ni conocimiento de las matemáticas indias, ni conocimiento de eso si no hubiera sido por la cultura árabe y por todo el trasiego del esplendor de Sudán, del esplendor de toda la zona del Sahel, de todo eso impresionante que se llevó a la península ibérica y a Italia. Y todo eso es así, pero hablando específicamente de Cuba, en el momento de Cuba, Cuba fue el primer aldabonazo crítico contra el eurocentrismo, pero previamente había sido África. Y para que no se establezca el cordón umbilical de la antropogenia que surgió en África y se extendió por Asia en tres ramas, hacia Asia del Este, hacia Asia del Norte y hacia Europa, en todo el proceso de hominización, el imperialismo quiere controlar dos cosas. Primero, Oriente Medio, cortar todos los lazos de Eurasia con África, que eso significaría la derrota histórica de Occidente, primera cuestión, y segundo, asfixiar a África. Porque asfixiar a África con el control mediterráneo de los traidores de Marruecos, de los traidores de Túnez, de la heroica Argelia, del pueblo saharaui, etcétera, asfixiada todo eso y cortado el cordón umbilical que une históricamente a todas las culturas por medio Oriente Medio, al heroico pueblo africano solamente le vendría la resistencia desesperada. Ese es el problema de fondo. Yo no he podido tocar ahora esto porque me he centrado en Cuba. Pero como ya amenazaba antes, todo esto lo hemos debatido en Elche, en Valencia y en Sagunto. Exactamente todo esto, la función de África en toda esta cuestión. Y por tanto, y aquí viene ya la segunda, y perdonad que sea tan corto y tan rápido porque comprendo que haya que acabar, queda la segunda cuestión. Una cuestión todavía más clave, que es la siguiente. No solamente la aportación material de África, material impresionante. Mira, en estos momentos se calcula, según el Fondo Monetario Internacional, el 30% de los recursos de la Tierra, de la humanidad, digámoslo así, están en Siberia, pero el 40 y tantos está en África. Y por tanto, no solamente se trata de la aportación material, se trata de otra aportación. Vosotros, la cultura africana, lo mismo que la cultura cubana o la cultura de nuestra América o la cultura de otros pueblos, todavía tenéis una cosa que tenéis y que a mí me fascina, que es el sentimiento de colectividad, el sentimiento de propiedad común, el Ubuntu, el sentimiento de propiedad común, que todavía sobrevive en Euskadi y que no quieren exterminar. El sentimiento de propiedad común es la antesala del socialismo y los viejos debates como en su tiempo. Y eso es lo que quieren exterminar. Toda esa cultura basada en la propiedad colectiva de la tierra. La deshumanización de fondo. Te agradezco, compañero, tu pregunta porque gracias.